Entonces comenzamos con inferencia causal, la clase número 2. La inferencia causal estadística. Definición. El uso de inferencia causal estadística en la evaluación de políticas públicas permite estimar el efecto causal que provoca una política pública, que es la causa, sobre una o varias variables de interés, que es el efecto. Se trata de aislar el efecto de esa política sobre la variable de interés, manteniendo controlado cualquier otro factor que afecte a esta última variable. De no ser las condiciones idénticas, los efectos no podrían atribuirse de forma exclusiva a la actuación. De acuerdo con las aportaciones de Rubin en 1974 y de Holland en 1986, ello exigiría la definición de un indicador de tratamiento de SUI en forma de variable binaria para cualquier cantidad que potencialmente pueda participar en dicha política. De SUI es igual a 1, indica que la entidad ha participado, y de SUI es igual a 0, indica que no ha participado. Definido el indicador, procede a determinar la variable respuesta, entendida como la variable de interés sobre lo que se medirán los efectos de la política a evaluar. Existirán unas respuestas potenciales asociadas al hecho de haber o no participado en el programa. Estas respuestas potenciales se denotarán como Y0i, valor de la variable. Respuesta si la identidad es yésima, no ha realizado el programa. Y1i, valor de la variable respuesta si la entidad y enésima lo ha realizado. El efecto causal del programa sobre la variable respuesta vendrá determinado por la diferencia de Y1i menos Y0i, que permitirá la evaluación de la eficacia de dicho programa. Sin embargo, no es posible observar de forma simultánea ambas respuestas, ya que se trata de sucesos contrafactuales. Para cada empresa solo pueden observarse la respuesta realizada de SUI, que se define como Y sub i es igual a D sub i por 1i más 1 menos D sub i por Y sub 0i, que sería la número 1, la ecuación número 1. Este hecho, siguiendo a Holland en 1986, conocido como el problema fundamental de identificación de los estudios de causalidad, impide determinar los efectos causales individuales del programa. El carácter contrafactual de las respuestas potenciales obliga a la búsqueda de soluciones de second best. Esto obligará a estimar efectos causales agregados. Un alto grado de homogeneidad entre las potencias beneficiarias que implicase que tuviesen respuestas idénticas o similares resolvería el problema. Sin embargo, a diferencia de disciplinas como la física o la química, en los experimentos sociales las respuestas potenciales pueden ser muy heterogéneas, debido a que el mismo programa puede provocar respuestas distintas entre los destinatarios. Esto dificulta el cálculo de los efectos causales individuales del programa, debiendo recurrirse al cálculo de un efecto promedio del mismo, en el que se controlen los factores que den lugar a esta heterogeneidad. Planteado el cálculo de un efecto promedio, deben definirse los estimadores que permitan determinarlo. Así, el efecto medio de tratamiento, ATE, Average Treatment Effect, se define como la diferencia entre los valores medios de la variable respuesta de las entidades que realizaron el programa y los que no la realizaron.
Las primeras forman el grupo denominado de tratamiento y la segunda el grupo de control. Y la segunda fórmula. De forma alternativa pueden calcularse el efecto solo en el caso de las empresas tratadas. Sería el efecto medio del tratamiento de los tratados, que sería ATET en inglés, Average Treatment Effect on the Treated. En este caso, el cálculo del efecto medio se limita a las empresas que hicieron el programa. Entonces, como podemos ver, aquí se minimiza más la fórmula y esta sería la fórmula número 3. Definidos los estimadores, hay que determinar los grupos de tratamiento y de control. En el caso de los experimentos aleatorios, las empresas se asignan de forma aleatoria a los grupos de tratamiento y de control. La asignación aleatoria permite que los grupos de tratamiento y control sean comparables, garantizando la independencia de las respuestas potenciales. Esta condición de independencia implica que la posible participación en el programa no esté vinculada con la respuesta potencial del participante. Y coma Y sub 0 paralelo a D. Esta sería la ecuación número 4. Sin embargo, la realización de estos experimentos muy entendida en otras ciencias difícilmente pueden llevarse a la práctica en el caso de las ciencias sociales, al presentar inconvenientes económicos, morales o éticos o temporales. También hay que contar con los posibles abandonos porque el programa no cumple con las expectativas generales por el esfuerzo que implica su realización o por circunstancias ajenas que no impiden la empresa pueda llevarlo a cabo. Otro factor es el conocido efecto Hausdorff, que consiste en una mejoría de la variable estudiada a consecuencia del estímulo motivacional que genera. Dada esta limitación, la estimación del efecto causal debe inferirse a partir de datos observacionales que permitirá la realización de estudios que produzcan el escenario propio de un experimento a partir de los denominados como métodos observacionales. La validez del efecto promedio estimado puede verse lesionada si las empresas del grupo de participantes y de los grupos de control difieren en características distintas a las derivadas de la propia participación en el programa. Por ello, habrá que controlar estas participantes y de control. Difieren solo de ellas y podrán controlar tales diferencias. Sobre esta base se fundamentan los métodos cuasi experimentales de selección sobre variables observables. La selección sobre variables observables permite aislar el efecto del covariable o de un vector de las covariables, manteniendo la independencia entre la variable D indicada en la participación y la variable respuesta Y. De esta forma es posible mantener la condición de independencia propia de los experimentos aleatorios, facilitando la comparación entre los individuos participantes y los individuos de control, condición que puede ser expresada ahora sí de la forma Y sub I, Y sub 0 paralela a D sobre X. Habrá que definir, por tanto, la covariable o vector de covariables X, también denominada variable predeterminada o contaminante. Esta covariable X será una variable predeterminada con respecto a D. Si para cada empresa I, X1I es igual a X0I, es decir, si el valor de XI no depende de D sub I,
para todas y cada una de las observaciones consideradas dentro de los métodos de selección sobreobservables. Se ubican los procedimientos de su clasificación machine o los basados en la estimación previa de propensity score. Entre los modelos de inferencia causal tenemos, de acuerdo con Rockman, una causa se define como un evento, condición o característica. Característica antecedente que sí está presente cambia la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, la enfermedad, en un momento determinado, mientras otras condiciones permanecen fijas. Si bien esta definición puede ser suficiente para abordar la causalidad desde la epidemiología, el centro de pensamiento epidemiológico es el proceso por el cual se llega a determinar si la relación entre dos condiciones, generalmente una intervención o exposición y evento de salud o enfermedad, es causal, a lo cual se le conoce como inferencia causal. En adelante, me concentraré en la inferencia causal por ser este proceso en el que representa interés de análisis esta clase, en este seminario que estamos dando. En el desarrollo histórico de los modelos de causalidad, mencioné como punto de referencia el discurso de Austin Bradford Hill en 1965, en el que propone el análisis de 9 consideraciones a tener en cuenta para acercarse a establecer una relación de causalidad a partir de una relación de asociación. Las consideraciones de causalidad de Bradford Hill constituyen la primera propuesta teórica para orientar el proceso de inferencia causal en epidemiología. Si bien las consideraciones de Hill representan un modelo fuerte y predominante de inferencia causal epidemiológica desde su pronunciamiento en 1965, desde finales de los 70, Evan- Evans y posteriormente Rodman argumentaron la debilidad de las consideraciones propuestas por Hill para identificar las relaciones causales. Estos autores, entre otros, argumentaron que, a excepción de la consideración de temporalidad, implica en la definición de causa. Todas las otras consideraciones podrían ser refutadas con teoría y ejemplo de hallazgos epidemiológicos y no eran necesarios para identificar causa. De esta manera se abrió la puerta a otros modelos de inferencia causal. El modelo de causa suficiente y causas componentes fue propuesto por Rodman desde los finales de los años 70 y madurado en la década de los 80 como un modelo de multicausalidad. Este modelo considera como causa componente al elemento individual, ejemplo, factores de riesgo, que forman un conjunto que constituye una causa suficiente. En este modelo se contempla la posibilidad de que una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. Y en el caso que de esta causa componente haga parte de todas las causas suficientes, se considera que es una causa necesaria. Este modelo asume que, primero, ninguna de las causas componentes de una causa suficiente es superflua. Si hay especificidad, es decir, que un mismo efecto puede ser producido por distintas causas suficientes. Tercero, pueden existir causas necesarias. Cuarto, una misma causa componente puede formar parte de distintas causas suficientes de distintos efectos. Y quinto,
Quinto, las causas componentes de una causa suficiente tienen algún grado de interacción biológica y este puede ser afectado por otras causas componentes. En este modelo, en este modelo de inferencia causal, las causas componentes deben definirse y probarse. La oportunidad de intervención o prevención de este modelo está fundamentada en la ausencia o eliminación de al menos una causa componente de la causa suficiente. De esto también se deriva que el efecto de una causa componente en una población depende de la prevalencia en la población de otras causas componentes que completan al menos una causa suficiente. La operalización estadística de este modelo por medio de regresiones multivariables asume que el componente aleatorio es introducido por causas componentes, no medidas, que se comportan como elementos aleatorios. En este modelo, la unidad de análisis es el mecanismo causal y no los individuales. La principal limitación de este modelo es que no incorpora de manera específica las relaciones entre los factores y componentes causales, que es esencial para identificar, comprender y evitar los sesgos de selección, información y que puede afectar la validez de las inferencias causales. El modelo contrafactual o del resultado potencial es un modelo inspirado en el razonamiento del filósofo David Hume durante el siglo em, XVIII, que sostenía que la única condición sine qua non para un efecto causal es un individuo, en un individuo es que el factor antecediera el resultado, que la certeza total de causalidad es imposible y que se define un factor como una causa de un evento, en tanto que si el factor no hubiera estado presente, el evento nunca hubiera existido. Un resultado contrafactual representa el resultado de una situación que no ha ocurrido, es decir, que es contraria a la situación observada o de facto contrafactual. El modelo contrafactual parte del razonamiento intuitivo sobre la definición de causa, un factor que al estar presente produce un efecto y que al estar ausente no lo produce, dado que que los efectos pueden ser realmente observados en la misma persona y al mismo tiempo bajo una sola condición, presencia o ausencia del factor. La situación contraria se convierte en una situación potencial como un resultado potencial no observado, que se denomina contrafactual. El modelo contrafactual fue la idea central que motivó el desarrollo de experimentos aleatorios y su inferencia estadística por parte de Ronald Fisher hacia 1920. Posteriormente, Rubin aplicó el modelo contrafactual de inferencia estadística a los estudios de observacionales. La fortaleza del modelo contrafactual radica en que es capaz de capturar la mayoría de los aspectos relacionados con el análisis de causalidad en las ciencias de la salud, incluyendo las relaciones entre diferentes factores y los potenciales sesgos a considerar en relación a causa-efecto. El modelo contrafactual además tiene como ventaja la posibilidad de representación gráfica de los efectos causales por medio del diagrama causales, que permiten establecer las relaciones de diferentes variables a priori y anticipar amenazas a la validez de los procesos de inferencia causal.
En este punto es importante reconocer que el modelo de causas suficientes y componentes y el modelo contrafactual tienen usos diferentes, puesto que responden preguntas diferentes. El modelo de causas suficientes y componentes es apropiado cuando se requiere responder a la pregunta de, dado un efecto específico observado, ¿cuáles son las diferentes intervenciones o exposiciones que pudieran ser su causa? Por otro lado, el modelo contrafactual resulta útil cuando se quiere responder a la pregunta de ¿qué hubiera ocurrido respecto a un efecto específico si la intervención o la exposición hubiera sido diferente de lo que fue? El modelo contrafactual responde a preguntas relacionadas con ¿qué pasa? Y en las causas suficientes y componentes a preguntas de ¿cómo pasa? De esto se deriva el hecho de que el modelo contrafactual no requiere para la inferencia causal un conocimiento detallado de los mecanismos o vías causales. El modelo contrafactual o de resultado potencial es un modelo inspirado en el razonamiento del filósofo David Hume durante el siglo XVIII que sostenía que la única condición es la causa del individuo. El resultado contrafactual representa el resultado de una situación que no ha ocurrido, es decir, que es contraria a la situación observada o de facto. ¿Qué diseños epidemiológicos permiten medir efectos causales bajo el modelo contrafactual? En 1920, Ronald Fisher y posteriormente Neyman y Pearson en 1923 aplicaron la teoría contrafactual a la inferencia de efectos causales, dando origen a los experimentos aleatorios y su estimación estadística. Los experimentos aleatorios se convirtieron desde entonces en el diseño epidemiológico ideal para demostrar efectos causales. La razón principal es que siendo un diseño factible en la vida real, cumple el criterio central de intercambiabilidad de efectos y resuelve el problema de falta de información de los resultados contrafactuales. ¿Cómo? Por medio de la aleatorización de la asignación de la intervención que asegura que los valores perdidos contrafactuales ocurrieron al azar. Debido a que los individuos se asignan aleatoriamente a una u otra intervención definida, el riesgo del grupo intervenido se espera que sea el mismo que el riesgo del grupo no intervenido. Si el grupo intervenido no hubiera recibido la intervención, en otras palabras, se espera que los desenlaces potenciales sean iguales en ambos grupos. De esta manera, las probabilidades condicionales con los que se trabaja, con las que trabajamos en un experimento aleatorio se asimilan a las probabilidades marginales de la población en cada resultado contrafactual. En otras palabras, la asignación aleatoria de la intervención produce intercambiabilidad de las intervenciones y los potenciales resultados y de esta manera se puede estimar efectos causales promedio de manera consistente. Esa es la magia de la asignación aleatoria en la intervención causal. A pesar de la fortaleza de los experimentos aleatorizados, no estamos exentos de tener experimentos imperfectos cuando, por ejemplo, se asigna una intervención al azar
en una muestra pequeña de individuos y por tanto se reduce la probabilidad de obtener grupos de tratamientos intercambiables. En estos casos, por ejemplo, la asignación aleatoria de la intervención podría resultar en grupos que no son intercambiables. Siguiendo el ejemplo de Herman y Robbins, el tratamiento cardíaco, podríamos en un estudio experimental aleatorio con 20 pacientes tener un grupo con mayor proporción de personas severamente enfermas del corazón. Sin embargo, si el ensayo es diseñado de esta manera, condicionando o ponderando por una proporción específica de enfermos graves, a pesar de ser un experimento imperfecto, las asignaciones aleatorias producen intercambiabilidad condicionada a los grupos de la variable, que hacen los grupos experimentales diferentes, que son las variables confusoras. Desde este punto de vista, la asignación aleatoria produce intercambiabilidad marginal o intercambiabilidad condicional. En el primer caso, en la marginal, el efecto causal puede ser estimado directamente de la comparación entre grupos. Y en el segundo caso, en la condicional, se pueden calcular efectos causales promedios en cada estrato y luego efectos causales promedio en toda la población, además de la intercambiabilidad marginal o condicional. Existen otros supuestos que deben cumplir en un experimento aleatorio para obtener inferencias causales válidas. Esta sería la consistencia, que se refiere a la presencia de intervenciones específicas bien definidas que están siendo comparadas. La definición de intervenciones bien delimitadas asegura la posibilidad de obtener el mismo desenlace potencial para la intervención. Si una intervención está definida como una mezcla de muchas intervenciones o exposiciones, el efecto causal promedio será un promedio de las múltiples desenlaces potenciales y los efectos causales no podrán ser identificados. La segunda inferencia causal válida sería la positividad. Se refiere que existe una probabilidad marginal o condicional mayor que cero de recibir alguna de las opciones de intervención y por lo tanto es posible determinar los desenlaces potenciales para todas las opciones de la intervención. En el tercer caso de inferencias causales válidas tenemos la ausencia de interferencia. Se refiere a que el resultado de la intervención en un individuo no está influenciado por el resultado de la aplicación de la intervención en otros individuos. ¿Cuáles métodos permiten intercambiabilidad en estudios epidemiológicos? Teniendo en cuenta que el supuesto central para la validez de la inferencia causal es la intercambiabilidad, resulta lógico pensar que en usar métodos de diseño o de análisis que permitan lograr intercambiabilidad de los grupos de comparación, tanto en estudios experimentales como observacionales. Los métodos que permiten lograr intercambiabilidad en estudios epidemiológicos son, primero, la aleatorización. Se refiere a métodos que asignan intervenciones de maneras aleatorias para lograr intercambiabilidad marginal o condicional por algún factor de confusión. El segundo método tenemos el G-métodos. Se refiere a métodos generalizados que buscan intercambiabilidad condicional en subgrupos de una condición de confusión para toda la población o un subgrupo de la población.
Dentro de los G-métodos se incluye la estandarización, la ponderación por el inverso de la probabilidad de la asignación de la intervención, propensity score y la G-estimación por métodos de regresión multivariable. Como el tercer método tendremos la estratificación. Se refiere a métodos basados en lograr intercambiabilidad condicional en subgrupos de una condición de confusión, solo para aquellos subgrupos. Estos métodos incluyen estratificación, restricción y pareamiento. Es importante señalar que los métodos estadísticos mencionados son solamente formas de lograr intercambiabilidad condicional. Sin embargo, para lograr esa intercambiabilidad condicional, se debe condicionar por un conjunto de variables, que estas son confusoras, de manera que los desenlaces potenciales sean similares en participantes expuestos y no expuestos. Adicionalmente, se debe asegurar que en el análisis no se condicione por variables que son consecuencia de la exposición y desenlace colisionadoras, dado que esta introduce otra situación de no intercambiabilidad conocida como sesgo de selección. De esta manera, la comprensión y aplicación de los cambiabilidad, consistencia, positividad y ausencia de interferencia y la identificación de conjuntos de variables que pueden producir situaciones de no intercambiabilidad debe hacerse del diseño de estudio. En ausencia de estas consideraciones en el diseño de los estudios epidemiológicos, no es posible la aplicación de análisis estadísticos que puedan producir intercambiabilidad y por tanto no es posible la identificación de efectos causales. Usos y limitaciones del modelo contrafactual en una epidemiología social. La epidemiología social es un subcampo de la epidemiología. Se ocupa de evaluar el papel de las condiciones sociales de individuos o poblaciones y las inequidades que éstas producen como exposiciones principales relacionadas con desenlaces de la salud. Si bien el lenguaje de la epidemiología social ha sido tímido en usar el lenguaje de inferencia causal, su foco principal de análisis es la explicación causal de factores sociales en la ocurrencia de eventos de salud o enfermedad. Como se ha señalado en los apartados anteriores, el modelo contrafactual sustenta la inferencia causal en los criterios de intercambiabilidad, positividad, consistencia y ausencia de intervención. El problema del uso de este modelo surge entonces al reconocer que para muchas intervenciones o exposiciones en sociales, en individuos o poblaciones, no existe positividad, ausencia de interferencia y es difícil lograr intercambiabilidad de las potenciales desenlaces. Una ausencia de positividad ocurre cuando se requiere establecer efectos de un factor social a que toda la población esté expuesta a una sola condición. Por ejemplo, el sistema de salud o sistema económico. Y por tanto no existe la probabilidad de que algún miembro de la población esté expuesto a la condición contraria. Por su parte, la mayoría de intervenciones sociales se realizan de manera comunitaria y por tanto existe potencial interferencia en los desenlaces de los individuos en relación con las condiciones.
o resultado de otros miembros de su grupo social. Bajo estas condiciones no es posible usar la lógica del modelo contrafactual en epidemiología social. En las últimas 2 décadas se ha motivado el desarrollo de ensayos aleatorios de intervenciones sociales como el modelo estándar para abordar la inferencia causal. A partir de este modelo ideal, se ha avanzado en el diseño, análisis e interpretación de estudios, observaciones que abordan preguntas causales de factores sociales. Sin embargo, un análisis reciente de Glamour y Rudolph señala que el principal cambio entre la inferencia causal moderna y la tradicional no está dado por las herramientas estadísticas utilizadas, sino por la comprensión y aplicación de los sujetos centrales de la lógica de inferencia causal en el diseño de los estudios. De esta manera, los estudios recientes de inferencia causal en epidemiología social han utilizado métodos tradicionales de la estadística y han incluido en sus análisis métodos nuevos y otros prestados de las ciencias económicas y sociales, pero todos ellos desde el enfoque del modelo contrafactual. Estos métodos en epidemiología social y en general en toda la epidemiología incluyen, por ejemplo, diferentes técnicas de pareamiento, el uso de grupos, el uso de variables instrumentales, regresiones de discontinuidad, el uso de análisis de modelamiento espacial y el multinivel y el análisis de redes, siendo este último el método, siendo estos últimos métodos formas de abordar el carácter social natural de los individuos. Finalmente es importante rescatar una reflexión de Kosman y Mesones en la que llaman la atención sobre la necesidad de una práctica de la epidemiología social en América Latina que vaya más allá de la vigilancia, la descripción de las inequidades en salud y avance en la investigación etiológica social abordando preguntas de inferencia causal. Buenas tardes, gracias y espero los trabajos que mandé a hacer, por favor. Hasta luego.